Parecía que no había nada, pues ninguna polémica de por medio en el Gran Premio de México, que simplemente iban a encender sus motores, los pilotos, iban a correr, nos íbamos a echar una cerveza, solo una cerveza nada más, tal vez dos y no más de tres, y que no iba a pasar nada, ¿no? No iba a haber ningún escándalo en el Autódromo Hermanos Rodríguez por la realización del Gran Premio de México en su edición, o más bien de la Ciudad de México, en esta edición 2025 y después, y ya al final, parece ser que México no está a gusto si no hay escándalos, si no hay polémicas de por medio. Entonces, bienvenidos a este podcast de Sporting Magazine, del Sporting Magazine Racing Team, que tenemos a nuestros amigos de siempre colaboradores, Joel Gutiérrez, Lucio García Estrada, y hoy tenemos un amigo, un conocedor de este tema, porque en esta polémica necesitábamos voltear a los expertos, a Humberto Romero, el famoso Pollito. Bienvenido, Pollito, a Sporting Magazine. Así es que transmitiendo desde la gran Ciudad de México, bajo custodia de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, comenzamos este podcast motor. Primero, Pollito, Humberto Romero, a la gente que nos ve y nos escucha, déjenme presentárselos. Humberto tiene prácticamente 30 años de experiencia en la pista, como oficial de pista, e incluso también como director de carrera en Panam GP Series, ese campeonato muy divertido que organizaba Alfonso Toledano, y después ya en ese Frankenstein que se hizo de la TAM Series, ¿no? Pollito, bienvenido a Sporting Magazine. Cuéntanos, has estado de todo y estuviste también en todos los campeonatos y en esa envidiable experiencia que viviste en la segunda época dorada, ¿no? Del Gran Premio de México. Bienvenido, Pollito. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, he estado en varios campeonatos, más o menos desde el 86 hasta que me vine acá a trabajar a Estados Unidos. Estuve conectado con todas las categorías, desde la Fórmula K, que ya desaparecieron muchas, hasta la Champ Car, Fórmula 1. Entonces, hemos estado en motos, en go-karts, porque en realidad a lo que nos invitaban nos acercábamos y de alguna manera uno pues, agarra experiencia en las diferentes categorías. Y me tocó también de suerte ver en el campeonato de Poncho a Checo Pérez correr en el Master de Karts. Desde esa época, digo, se veían buenas manos. Era lo que les decía el otro día, pero no me querían creer que el verdadero desarrollador de Checo Pérez fue nuestro gran Alfonso, nuestro promotor precioso Alfonso Toledano. Oye, Pollito, a ver, explícanos, ¿qué hace un oficial de pista, no? A la gente, o sea, decir, ¿cuál es su labor, más o menos a grosso modo? Bueno, el oficial de pista son los ojos del director de carrera y las decisiones. Y digamos, el que en la pista le indica al piloto qué está sucediendo. Cuando el piloto pasa con las banderas que tiene, él está informando si lo van a rebasar, si hay un accidente, si hay un auto lento, si finalizó la carrera, si se suspende. Cada una de las banderas tiene un significado. Entonces, eso es lo que hace un oficial de pista. Estar informando a torre de control lo que sucede en pista, pero informar a los pilotos en su zona cómo está la pista. Y desde Y, luego auxiliar al piloto. y hace rato, digo, hay mucha gente que es experta de esto, pero mucha gente que no lo es. Hace rato me decías, por ejemplo, que en tu época, en aquel Gran Premio de México, donde venían Senna, Prost y toda esa camada de estrellas, había cuántos puestos a lo largo de la pista, que sabemos que son unas pistas largas, pues, ¿no? ¿Cuántos puestos hay de oficiales de pista? Bueno,
Cuando venían del 86, que más o menos vinieron al 92, la segunda época de la Fórmula 1, eran 23 puestos, que luego partiendo de meta, estamos hablando, llegar a la recta, no entraban a la horquilla, entraban a la Moisés Solana, porque la horquilla está muy cerca de la calle. Entonces se hizo la Moisés Solana, entraban una recta corta, entraban a la zona del estadio, entraban a las heces, a la zona del hospital y entraban ya a la Peraltada, que ahí en la Peraltada había, digo, para que sea una idea, había 4 puestos, puesto 21, puesto 22, puesto 20, 21, 22 y 23. Y volvíamos a salir a la recta principal. Eso Que era no, más o menos el circuito. que no era el estadio que ahora, como o sea, que hoy es el estadio, sino era otra zona previa, ¿no? Y no el estadio ahora que Era eran, la Peraltada. ajá, que antes era, que ahora es el Foros, antes era el Foro Sol y ahora es conocido como GNP. Bueno, entonces esa es la introducción y vamos paso por paso. A ver, en primer lugar, Lucio, ¿qué sabor de boca te deja este tan polémico Gran Premio de México? Que decíamos, no, pues no va a estar Checo, no va a ser igual, no va a estar aburrido, pero casi se planchan a 2 oficiales de pista. El tremendo abucheo injusto, ¿no? A Lando Norris. Y por ahí incluso hace rato, ¿no? Que hacías bien hincapié en ese final, ¿no? Un poquito desabrido. ¿Cuál es la impresión que te llevas de este Gran Premio? Amigos aficionados, amigos que nos ven, un saludo antes que nada, saludos Pollito, saludos Joel, Paco, Carnaval, un abrazo, siempre un gusto platicar con ustedes. Pues al final de cuentas fue un gran premio con unos toquecitos buenos que le pusieron picante a este campeonato mundial de pilotos, ya el de constructores, pues ya está decidido. Pero bueno, sabemos que la afición mexicana siempre ha sido pues muy especial, Paco, muy especial, Joel, muy especial, Pollito, y lo vimos desde aquellas carreras en donde recuerdas cuando llegó también casi por disputarse el campeonato, Keke Rosberg y Lewis Hamilton, la gente apoyaba a Nico Rosberg. Yo me fui con Keke, no, con Nico, no su hijo. Y después los abucheos también en su momento a Max Verstappen. Es un público que al final de cuentas conoce de la Fórmula 1 y de alguna manera toma partido. Pero en este caso tomaron partido por a lo mejor que algo que ni nos corresponde, No, o sea, ni nos interesa, pero en mi caso yo como seguidor de McLaren, pues sí me siento también sacado de onda de las decisiones del equipo para de alguna manera favorecer a Lando Norris, ¿no? Pero los mexicanos se lo han tomado muy a pecho y dieron ahí un, un abucheo muy sonoro y muy fuerte para que Lando Norris seguro lo escuchó, pero quién sabe no, sí, no, yo creo que hasta su mamá, ¿no? sí, no, pues es que ya estaban previo al podio y además, pues sí, o sea, es cierto, la gente es apasionada y y con un medio barril de cerveza, porque hubo de todo, pues, ¿no? Pero sí, también hay que saber reconocer, ¿no? Y hay momentos, y me parece que ese momento fue de muy mal gusto, ¿no? Joel, específicamente en esta cuestión, bueno, salvo lo que tú quieras agregar, el Gran Premio de México en reiteradas ocasiones se había llevado no sabemos si ese realmente es como un premio así bien dado como se debe, pues, ¿no? Al evento del año, al Gran Premio del año, ¿no? O sea, decir, bueno, como que había sus dudas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Pero, pero ahora parece ser que quedaron muchísimas manchas en el Gran Premio, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? Pues la verdad es que buenas noches a todos, un gran saludo como siempre. Fue un gran premio que para mí, por decirte, hablando de carreras, pues Lando Norris hizo su trabajo, hizo una excelente vuelta en el circuito mexicano, incluso impuso un nuevo récord de pista,
rompe el de Bottas que puso hace muchos años. Hizo una muy buena carrera, no se metió en problemas, arrancó perfectamente. Y el hecho de conocer, o de haberle encontrado el punto exacto a la pista para hacer los mejores tiempos, fue lo que le fue ayudando a través de las 71 vueltas de sacarle la mayor ventaja posible a su más cercano perseguidor, que fue Leclerc. A través de la carrera, pues yo creo que fue una carrera muy interesante. Vimos rebases que no se veían en otros grandes premios. Vimos a un Verstappen, pues de alguna otra forma desesperado por pensarlos, por tratar de incluso desde el inicio arrancar contra Ferrari, irse contra Norris, pero pues la verdad es que ni el carro traía, y por más que quiso hacer lo que hizo, pues no le salió. Pero yo sí creo que fue un gran premio de muchas o sea, de muchas actividades, o sea, dentro de la carrera, que no fue tan aburrido como en otras ocasiones. Eso le dio un buen sabor. Y el sabor que al final de cuentas creímos que todo iba a pasar cuando Verstappen ya venía con llantas suaves encima de Leclerc, que ya le iba sacando, le iba recortando tiempo, vuelta tras vuelta, y a medio segundo de estar de Leclerc para poderlo rebasar, sale el safety car debido al trompo que se dio Carlos Sainz en otro lado de la pista, y que pues obviamente eso provocó que pues Leclerc, mejor dicho, Verstappen ya no pudiese rebasar a Leclerc. Ese detalle, pues de otra forma, pues sí, no nos agradó mucho, porque pues veíamos que Verstappen pues, podría haber estado en segundo y no en tercero. Bueno, El hecho de ver espérame, déjame ir a este punto. Es decir, ya nos diste un resumen de la carrera. En este punto de cuando ocurre este incidente de Liam Lawson, que casi se plancha a dos oficiales, habían quedado por ahí algunos restos algunos de unas partes. piezas de Y, autos. y entonces los oficiales hacen pollito, eso que me parece que dicen el ABC, la Biblia del oficial de pista, que no deben hacer, que es cruzar la pista. Y entonces, vaya, no, yo escuché los audios del piloto y sí, obviamente se sorprendió que fueron dos fulanos cruzando la pista, pero no es precisamente que casi los atropellan, ¿no? O sea, pero el riesgo hubo, desde luego, sabemos, creo que hemos visto muchas veces, incluso con oficiales, desgracias en las pistas de carreras, pero lo de ayer, después de toda la experiencia, por ahí también estuve leyendo que parece ser que hay mucho amiguismo, influyentismo en la forma en la que se está manejando a todo este equipo, que ya, como ya nos explicaba Humberto en un momento, o sea, es decir, no es un oficial, ni dos, ni tres, o sea, son docenas de muchachos y muchachas, por cierto, también repartidos a lo largo de la pista, y entonces que la gente de experiencia se está quedando fuera, porque cuando viene el Gran Premio de México, en todas digamos, pues las facetas de la organización, todo mundo se hace el experto, todo, incluso hasta en los medios de comunicación. Esa transmisión de Televisa fue poco más que horrenda. O sea, es decir, lo que ha ocurrido en Televisa se ha quedado sin identidad. Trajeron a un conductor, o sea, la verdad es que fue bastante mala. Digo, lo único salvable fueron los comentarios de Mario Domínguez, la gente en su comportamiento, tanto que se dan esos baños de calidad moral, ¿no? En otros deportes que no son el fútbol. Y realmente lo que está pasando en las tribunas, por ejemplo, en el béisbol, lo que vimos ayer, esas peleas y la gente o sea, repartiendo golpes y arrojando cerveza, creo que eso
es como, pues eso es deleznable, ¿no? O sea, lo que pasó ayer, por eso mencionaba yo este tema del asunto del evento del año, ¿no? Que queda realmente completamente opacado, ¿no? Entonces, a ver, Humberto, explícanos qué tenía que haber pasado ayer, cómo se debe de proceder, cómo debe de proceder un buen equipo de oficiales ante esa situación que se vivió en el autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, rápidamente, ¿no? Porque digo, son muchos factores, pero les tengo que decir que para un gran premio, los oficiales que hay en pista aproximadamente son 850 a 900 para conformar la pista. Otra cosa muy importante, cada uno cumple una función. Hay un observador, hay un radio, hay intervención, hay bandera amarilla, hay bandera azul, y cada uno cumple una función. Ahora ya hay más funciones que hacen, porque hay semáforos, hay bueno, otras cosas que hacen los muchachos. Y algo muy importante, los muchachos no entran por iniciativa, los manda dirección de carrera a pista. En este caso, recibieron orden de dirección de carrera, supongo, porque aquí hay gente de FIA y gente de México. Entonces, ahí tuvo que haber mandado dirección de carrera de la FIA México. o alguien de México a los oficiales entrar. Ellos no entraron porque vieron, y no, ellos no entran si no les dan la orden de entrar. Algo muy importante, que a un director de carrera no se le puede perder que un carro esté en los pits. Aquí el incidente lo causa que el director de carrera perdió ese auto de los pits, porque en realidad creo que el director de carrera estaba enfocado en el flujo de carrera y había un auto en los pits que fue el que Liam Lawson sale, y por mucho que había banderas amarillas, recordemos que en la recta principal llegan a agarrar hasta 370 kilómetros por hora. Entonces él saliendo de los pits y con banderas amarillas, pues él al menos va a más de 200 kilómetros por hora y se encuentra a los oficiales de pista. Aquí el responsable tuvo que ser el que mandó a los oficiales de pista habiendo un auto suelto, porque en realidad, si no, ese auto no hubiera estado suelto, hubiera sido una buena intervención, porque viene el flujo de carrera y el flujo de carrera te da un tiempo, dices, bueno, dan la vuelta en minuto y medio, en 2 minutos, tenemos 30 segundos, 40 segundos, haces el cálculo, pero algo también muy importante, empezando la carrera, es muy complicado que hagas una intervención de esa magnitud, sobre todo que las piezas no estaban en trayectoria, estaban fuera de trayectoria. O sea, son aquí varios factores. Las piezas no estaban en trayectoria, si los ven, los muchachos incluso brincan una como pequeña trampa de arena y hasta allá estaban las piezas. O sea, en realidad se podían haber quedado esas piezas durante toda la carrera. Que sí, que pasa un carro por ahí, sí, pero el carro que pase por ahí no tiene por qué pasar por ahí. O sea, la pista está en un lugar y esas piezas se podían quedar ahí. No, esa intervención no tenía sustento, caso, y fue mucho a riesgo, pero hay que saber quién fue, bueno, se tendría que saber quién fue el que mandó a los muchachos a exponerse de esa manera. Pero Otra solución, Sí, adelante. déjame opinar tanto, otra solución, Humberto, yo creo que tenía que haber sido que así como se cruzaron, tenían que haberse ido hacia el final de esa área a cubrirse y no regresado, como lo hicieron. Si se hubieran ido hacia atrás de la curva, prácticamente no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué es como se hace, Joel? ¿Qué es como se hace, por ejemplo, poniendo la analogía, ¿no? En el tenis. Tú vas a recoger una pelota, pero no te regresas del otro lado, ¿no? Te quedas de ese lado de la red. Ahora, muchachos, ahí, más o menos, ¿no? Poniendo esa comparación. Ahora, muchachos, los tres, ¿no?
la gente, a lo mejor lo vemos en televisión, pues facilito, ustedes saben que todo agarramos de chacoteo, porque ya habrán visto muchos videos, que la raza empezó a gritar y a todo. Pero una pista está bastante ancha, ¿no? O sea, no mide cualquier cosa, está ancha y además, pues cuando tú te vas a empezar a correr, es muy fácil que te puedas tropezar porque además vas envuelto en que es, me parece que es como un Nomex, ¿no, Pollito? Vas envuelto en algo que no eres todo menos ágil. A ti te pasó, Pollito, que una vez tuviste una caída ahorita que me estoy acordando de tu caída, ¿no? Una caída de esas memorables, ¿no? No es cosa fácil de cruzarle, está ancho, incómodo y cualquier cosa puede pasar, ¿no, Lucio? Sí, por supuesto, Paco. No es sencillo, ¿no? Pero como dice el Pollito, o sea, al final de cuentas los chicos no tomaron esa decisión, no fueron por Una orden. iniciativa propia a querer recoger las piezas. Seguramente el director de pista les dijo que fueran, ¿no? Y ahí fue el gran error. Como dice Pollito, si no las han recogido, no hubiera pasado absolutamente. Pero bueno, los chavos lo hicieron, se hubieran quedado ahí, se hubieran regresado, pues ya pasó, desgraciadamente, ¿no? Ahora a ver, pues qué pasa si no tiene consecuencias. Yo no creo, finalmente, la carrera se llevó bien, no afectó en nada, no pasó una tragedia. Y, las carreras anteriores finalmente es una muestra de que se han hecho bien las cosas aquí en México y que la pista a los pilotos les agrada, que se han librado buenas batallas de alguna manera y ha sido como una especie de preámbulo para el final de la temporada, ¿no? Joel. Pues sí, la verdad es que los oficiales de pista, como bien lo mencionamos, definitivamente no se manejan solos. Fue una orden, ellos la cumplieron y desafortunadamente fue una mala decisión, a lo mejor del director de carrera, probablemente, a lo mejor del director de carrera de la Fórmula 1, quién sabe, pero por fortuna no hubo problemas, eso fue la mejor ventaja, ¿no? Que fue polémico, Ahora, pues fue polémico, pero pues, Joel, pero yo creo que, Pollito. ajá, Joel, te quiero contestar. Bueno, es que para que no se pase, tú me dices que se tenía que haber ido hacia otro puesto. Aquí hay algo muy importante. Recuerden que son las primeras vueltas. Vean la primera vuelta, cómo se fueron, precisamente hacia donde tú dices que podían haber corrido. Viene la segunda, la tercera. Las primeras 4 vueltas se van a ir para donde sea. Y esa zona, claro, en lo que llegan allá, se puede ir cualquier carro, porque esa es una zona de despiste. Entonces, ellos en realidad o salen y se regresan o no salen, porque no pueden andar corriendo en un llano o en una explanada tan amplia donde hay despistes. Y bueno, ustedes lo vieron en la primera vuelta cuántos carros se fueron para afuera. Venía la segunda, la tercera vuelta, la misma cantidad o menor cantidad y está peor la cosa, porque hay trampas de arena, la pista está chiclosa por la llanta que deja del auto. el auto ahí se te atoran los tenis, ¿eh? O sea, cuando vas Ujú. corriendo, sientes como que chicle. Entonces, no es que ellos se quieran caer, lo que pasa es que donde pises hay mucho chicle. Si es trayectoria, hay mucho chicle. Si ya estás fuera de la trayectoria, hay muchos factores que hay que conocer para saber por qué pisar aquí, por qué pisar allá, por qué correr para allá. O sea, no es nada más tomar la decisión en ese momento. Las decisiones ya están tomadas en la capacitación de lo que van a hacer y lo que no pueden hacer, de lo que tienen que llevar, porque al final de cuentas tienen que ir con zapatos cómodos y saber identificar si es chicloso de llanta, si es aceite, si es gasolina, o sea, dónde andan. O sea, aquí son muchos factores que se podrían explicar, pero digo, nos llevaríamos mucho tiempo para Claro. que ustedes se dieran una idea de un oficial de pista, todo lo que tiene que analizar. Tiene que hacer como un análisis cualitativo de la situación y cuantitativo del tiempo en ese momento.
Oye, Pollito, en todo este tiempo que has estado en las carreras, ahí en la pista, pues, ¿no? Ahora sí que en las trincheras, yo supongo que viviste incidentes, algunos de ellos mortales, con los, como les llaman ellos, los stewards, los oficiales de pista. ¿Cuál dirías que es el factor que propicia esos accidentes? Mira, tomemos en cuenta, como primer punto, que las carreras es un deporte de alto riesgo. Y tomemos en Número uno. cuenta que las carreras, el primer factor que debemos de tener los oficiales de pista es la seguridad. Y después el segundo es otra vez la seguridad. Ya después pues ya vemos otras cosas. Pero siempre, ¿por qué te hablo de dos seguridades? La seguridad del oficial de pista, que esté en un lugar adecuado, que esté en un lugar donde lo vean, tener el equipo adecuado, tener la capacitación y la seguridad que él brinda al piloto. Los pilotos. Con el reporte adecuado, y si él tiene que entrar a pista, él tiene que estar primero seguro. ¿Cómo? Pues con un encadenamiento, con banderas amarillas de otros compañeros, con un safety car, y entonces él ya puede entrar a auxiliar al piloto o con un extintor o no sé, él tiene que saber dónde está el switchmaster, dónde está el extintor del carro. O sea, son varios factores porque él es la persona que va a llegar en 15 segundos, 20 segundos y Cada, puede. cada gran premio tiene su propio staff, equipo de directores de carrera o son los directores de carrera de FIA. O sea, esto lo dices, te lo pregunto, o se los pregunto por el hecho de que evidentemente no fueron ellos, no fue decisión de ellos, sino que ellos fueron enviados. Luego entonces, ese director de carrera que los envió, ¿es gente de aquí de México o es gente que viene con Fórmula 1? Confía. Supuestamente, pues, es que mira, yo también he estado preguntando y digo, todavía me falta preguntar a algunos compañeros y no les puedo decir todas las respuestas que me han dado, ¿no? Porque son diversas, pero supuestamente viene el director de carrera de FIA, que es el que está en todos lados, digo, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Italia, y aquí está la gente de Hyundai FIA, que es la de México. Esa gente está encargada de, por ejemplo, el director de carrera, intervención ahí, pero ya la intervención se hace por parte de México, que una vez que encadenaron, empieza la intervención. Ya él anda moviendo, muévete, payloader, trae la grúa, acérquense 3 oficiales y manda tal, o sea, ya empiezan a dar las órdenes la gente de México. Pero supuestamente el primero, el que va a encadenar, el que va a decir que empiece la intervención, es el director de carrera internacional. Lucio, sí, Lucio, adelante. Rápido, rápido. Pollito, incluso él fue el que mandó el Virtual Safety Car, ¿no? Cuando faltaban unas vueltas para terminar la carrera, ¿no? Seguramente. Sí, Sí, o por sea, supuesto. el que manda todo es director de carrera, no, es más, ahí puede haber 5 comisarios y ningún comisario se puede meter. Okay. O sea, el director de carrera, si acierta, bien, si no acierta, es cuestión de dirección de carrera. Entonces, pero les digo, ahí la variación es el que dice, en este momento, intervención. Entonces ya entra bueno, yo sé que entra la gente de México y ya empiezan a mover todo. Sí, claro. Ya ellos. Rápido, además, tú tuviste la suerte de estar en la segunda etapa del Gran Premio de México. ¿Te tocó aquel accidente de Senna en la Peraltada, ahorita que nos estamos acordando de esa curva? Le tocó a Pepe Astorga. Astorga. Yo estaba en el 4, yo estaba en el 4 en ese tiempo. A mí no me tocó, pero el que estuvo fue en el puesto 22, Sí. digamos a la mitad de la Peraltada, fue Pepe Astorga. Él es un oficial de pista, pues también, que ya tiene mucho tiempo. Él
él fue el que le tocó. A mí, fíjate que me ha tocado de los accidentes. ¿No? ¿Eh? Tú estabas ese día ahí en la pista, Sí, Pollito. pero yo estaba en el 4, al final de la recta, era el 4. Wow. A mí me tocó un incidente y era yo oficial de pista, que digo, ahí se puede, es el único oficial, bueno, la única oficial de pista que ha muerto en pista, Adriana. Ella me tocó cuando el cierre del Hermanos Rodríguez, porque venía la Fórmula 1 Un y en una sábado, categoría, fue un sábado eso, ¿no, Pollito? ¿Te acuerdas? Que sí, fue uno de los Richards, ¿no? Un este, accidente. sí, fue, bueno, uno de los, sí, uno de los Richard fue, y ahí se cometieron una cantidad de errores, pero, o sea, no uno, se cometieron 10 errores y hasta que Oh, llegó el incidente con Adriana, yo estaba ahí, es más, yo llegué a la intervención de ese incidente, y Que la ese, verdad, ese pollito que recuerdas de Adriana fue espeluznante. No sé si tú estabas ahí, Joel, en el autódromo, pero en realidad fue No, bastante no, feo. claro. Muchachos, ustedes que tienen toda esa experiencia, y ya que estamos hablando de eso, y perdónenme que sean mala copa yo, pero hubo muchos incidentes en tribuna, en las zonas de hospitalities, esta cuestión que estamos platicando. No sé si quieren, refrescarnos la memoria de por qué se fue el Gran Premio en esa segunda época, o en la Parte primera, del creo que también. circuito, el- no, la parte del primera. circuito fue, o sea, la A ver, primera vez que se fue por parte del circuito. O sea, porque sus zonas de resguardo, en vez de poner pues o sea, llantas acostadas, las tenían paradas y incluso enterradas en la pista. Que esos en vez de ser protectores salían como proyectiles los carros cuando las pisaban. O sea, hubo una serie de modificaciones que le obligaron a los hermanos Abed, que fueron los que volvieron a hacer todo ese proceso, a hacer un nuevo autódromo, porque incluso la pista tenía ondulaciones, porque ese autódromo no es completamente plano, tiene algunas ondulaciones, y ese fue otro causante también del por qué no regresaba a la Fórmula Es 1 a que México. Es que todo el piso de la Ciudad de México es flojo, fangoso, Agua. pero en esta zona de la ciudad, yo veo muy cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez, es peor todavía, ¿no? Se hunde a cada rato. Lucio, tú ibas a comentar algo. Sí, que en la primera etapa que fue, también ahí igual lo perdieron la carrera porque la gente invadió la pista. ¿Te acuerdas, Pollito? Sí, Y los carros casi se llevaba a la gente, ¿no? Fue una cosa, no sucedió una Porque tragedia. además, te voy a decir una cosa, no cerraban la ciudad deportiva. La ciudad deportiva seguía activa, jugando fútbol, béisbol, lo que fueran todas las actividades de la ciudad deportiva estaban activas durante el Gran Premio. Y entonces imagínate el balonazo de Pedro, llegaba a la pista y era un caos. era un día más en la Magdalena Michuca. Oiga, muchachos, Así. es cierto, tiene razón lo que dice Lucio. Bueno, a lo mejor no pienso que estemos magnificando. Sí, en el audio dice Liam Lawson, ¿en serio? Dice, no, no, me están bromeando, ¿no? You kidding me, ¿no? Pero no parecen ser incidentes menores. ¿Puede llevar una sanción al Gran Premio, Pollito, sabes? Muchachos. Tendría Ti- que haber algo, en parte de la organización. Tendría que haber algo, porque ese incidente puede pasar como algo que, pues, no controlable, pero se tiene que hacer una investigación para saber, qué fue lo que sucedió. Es que no, digo, un evento así no se puede manejar como error, y acierto y error. No, siempre tiene que ser acierto.
Por eso se capacitan a los oficiales, por eso se tiene todos los elementos para realizar un buen evento. Y quien lo haya hecho, tiene que, pues, digo, hasta el director de carrera, pueden O sea, pues, llamarle la iba a atención. tocar ese punto. Yo creo que primero se va a tomar la decisión de ver quién tomó la decisión. Si fue la FIA o fue el director de carrera México, para poder determinar si es sancionable o no sancionable, ¿no? Yo así lo veo. Bueno, pero yo creo que la gente de ahí, o sea, las autoridades de carrera, no tienen que hacer una investigación exhaustiva. Ellos ya saben, ¿no? Quién es y quién lo hizo, ¿no? O sea, Entonces, nosotros porque nos informamos por versiones de aquí y allá, ¿no? Pero pues ellos lo saben bien quién fue, ¿no? Lucio. Claro, sí, claro, claro, Paco. Y al final de cuentas es algo, por eso ahora la Fórmula 1 es lo que es, ¿no? Gracias a esa capacitación que se les da a los oficiales de pista, a la forma en que trabajan, en las pistas, en los trazados, en cómo ahora tienen esos escapes, cómo ya las llantas están acomodadas de una forma diferente. Por eso se han evitado tantas tragedias en los últimos años, ¿no? Gracias a este nuevo sistema de trabajar. Sí, como dice el pollito, ¿no? Todo tiene que salir bien. No, 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 no es que te la juegues a que algunas cosas por ahí salgan mal, ¿no? es No, como eso ya se los 15 años de tuya, ¿no? ¿no? Donde perdieron tantas vidas. Oye, Pollito, ¿tú qué dices que estas piezas que quedan sueltas, o sea, que pudieron haberse quedado ahí un rato, evidentemente también a la larga pueden ser un riesgo, ¿no? O sea, sí había que, a lo mejor no en ese momento de esa manera, pero sí había que quitarlas, ¿no? De tarde o temprano. Mira, es que esas piezas, si te fijas dónde estaban, no estaban ni en la orilla de la pista. O sea, en No, la orilla de la pista los carros Estaban sacan dos fuera de la llantas, pista. ni en estaban trayectoria, ¿no? ni en trayectoria. O sea, yo estoy basándome en dónde estaban las piezas. No estaban en la orilla, no estaban en trayectoria. Si el carro, para pisar esas piezas, tenía que salirse el carro completo. Entonces, desde mi punto de vista, esas piezas se podían haber quedado toda la carrera ahí y para mí no pasa nada. Y si pasa, es porque el carro pues no estaba en donde debe de estar. Se había despistado también. O sea, un carro cuando se sale y choca, ese carro no es responsabilidad de nosotros. Fue un mal manejo, fue un error. Y nosotros muchas veces quieren que cuidemos el carro. Nosotros tenemos órdenes de arrastrarlo y quitarlo a la brevedad. Se rompa lo que se rompa. Nosotros no lo rompimos, lo rompió el piloto. Nosotros, nuestra labor es quitarlo y a la brevedad. Pero esas piezas se podían haber quedado ahí toda la carrera y no hubiera pasado absolutamente nada. Yo digo, ¿no? Porque lo que pasó o lo que pudo haber pasado sí es preocupante. Bueno, pues ya mejor sabotearon ya la gente del Gran Premio de México ha decidido sabotear a la comunicación, el enlace del pollito, ya para que no esté diciendo sus barbaridades, ¿no? Bueno, pues muchachos, pues no sé si quieran agregar algo, ¿no? Ahí se extrañó a Checo. Bueno, sí, creo que Pues yo ahí creo que no Checo se hizo, extrañó porque la visión se la pasó para toda madre. sí, O sea, yo además creo que Checo hizo socialité, estuvo por ahí haciendo cosas, y la carrera, pues ya cosas que hemos hablado, tanto de lo deportivo, que nos hacía un resumen Joel, que también hablaba Lucio, pues también estuvo interesante, pero con sus cosas también picantes. No digo extrapista, ¿no? Porque sí fue directamente en la pista, pero bueno, pues ahí si quieren agregar un comentario final rápido antes de que nos corten a nosotros también. Pues que afortunadamente fue una buena carrera, hubo de todo, hubo rebases, hubo polémica con la salida de Verstappen, el castigo a Hamilton, el virtual safety car, el regreso a la cima del podium por parte de McLaren después de 35 años que no lo hacía aquí en el Gran Premio de México. El campeonato las se mentadas cierra. de madre saludos. Entonces, la verdad es que fue una buena carrera, ¿no? Una buena carrera.
Joel. Sí, definitivamente dejó mucho de qué hablar. Hubo muchos antecedentes como tal. Y yo creo que la gente como tal no extrañó a un Checo, que podría tener que haber sido alguien a quien seguir, pero la verdad es que la afición sigue mucho a Verstappen, mucho a Leclerc, a Hamilton, lo ovacionaban increíble, o sea, pasaba por el Foro Sol y era así, ¡wow! Sí, ahí es Espectacular. como, como Y el decía Mario Norris, pues obviamente Domínguez. unas mentadas de madre, ¿no? Pero de ahí en fuera todo estaba chido. Ahí como decía Mario Domínguez en la transmisión de Televisa, creo que tiene bastante razón, ¿no? Pese al fenómeno checo, que sin duda acapara los reflectores en México, la gente en México sigue siendo ferrarista, ¿no? Bueno, con algunos de McLaren como tú y yo, ¿no, Lucio? Sí, no. Yo me hice seguidor de McLaren desde que estaba chavito, cuando regresó Nicky Lauda ahí con el acá Walking, ¿no? Sí, Ah, yo me hice de McLaren porque me gustaba el coche. ¿Te Ay, acuerdas que ok. formabas. ándale, ¿te acuerdas en esos tiempos de los diseños tan bonitos de los coches, ¿no? No, unos diseños hermosos. Sí, fíjate que Te a mí acuerdas que del me John gustaba, Player, no? El John Player, ese es el que te iba a decir, ¿cuál era? el que me Sí, gustaba era el John Player. a todo mundo le gustaba el John Player, aunque El no Benetton de fumaras. Gerhard Berger era hermoso. Ajá. Bueno, muchachos, pues ya, pues muchísimas gracias. Otro día seguimos, pero ya es un poco tarde. Pues gracias al pollito que creo que llegaron los del ICE, no debió de haber dicho que estaba en Estados Unidos. Joel Gutiérrez, Lucio García, Francisco Saludos, Ciprián Servidor. un Nos abrazo. vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta la vista. Gustazo verlos. Gracias Un por ver y abrazo. compartir. Dios los bendiga. Hasta la vista.